Bogotá, 4 de diciembre de 1986. La capital colombiana descansa como cualquier jueves por la noche. Ignorante de que en pocas horas vivirá la peor noche de su historia moderna. Pero esta no es una historia de cárteles, de guerrilla, de fuerzas políticas en choque. No. Es algo muy oscuro. Algo que viene de la mente de un hombre que, a primera vista, parecía completamente normal. Un profesor de inglés. Un tipo que comía en restaurantes caros, que vestía de traje. Un fantasma invisible que caminaba entre nosotros. Su nombre, Campo Elías Delgado Morales. Y lo que sucedió esa noche va a cambiar tu forma de entender la fragilidad de nuestra realidad. Bienvenidos a Biblioteca del Misterio. Yo soy Daniel Mosquera. Yo soy Oscar Cardona. Y hoy vamos a hablar sobre la masacre de Poseto. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bien. ¿Qué tal esas fiestas? Bien, chévere, en familia, rico. ¿Y usted? También igual, familia chévere. Bueno, esperamos que ustedes también hayan pasado un muy feliz año. Que este año que inicie sea de muchos éxitos, salud y prosperidad para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos un año más. Y este es el primer capítulo del 2026. Esperamos les guste. Sí, porque, bueno, de hecho, el Y2K salió en 2026. Bueno, el primer capítulo oficial del 2026. Y nada, esperemos les guste. Esto es una historia muy interesante. Bueno, comencemos por el principio. Una pregunta aparentemente simple. ¿Cómo se cría un asesino? Es que va a sonar tonto, ¿no? Pero es que los asesinos nacen o se hacen. Ambas, ¿no? Exactamente, entonces igual del decir de que cómo se cría un asesino es muy difícil de responder. Campo Elías Delgado Morales nació el 14 de mayo de 1934 en Chinacota, un pueblo pequeño de norte de Santander. Okay. Sus padres eran venezolanos. Vea pues. Elías Delgado y Rita Elisa Morales, lo que la hacía ciudadano de dos mundos, pero perteneciente verdaderamente a ninguno. Se quería gringo. Lo que sabemos de su infancia proviene de fragmentos, de testimonios incompletos, de la novela de Mario Mendoza, el famoso autor colombiano, que escribiría años después llamada Satanás. Mendoza conocía a Delgado. Lo conocía desde la Universidad Javeriana. Sí. Desde círculos literarios en Bogotá. Y aquello que escribió no fue ficción pura, fue un espejo. Según Mendoza, Campo Elías vivió una vida de rechazos constantes. Su madre, Rita Elisa, se convirtió gradualmente en el símbolo de todo lo que estaba mal en su vida. Según él. Sí, claramente. Incapacidad para amar, incapacidad para conectar con otros seres humanos y un resentimiento que silenciosa y pacientemente fue creciendo como un tumor durante 52 años. Hay un mito que todos creemos cuando escuchamos esta historia. Era un veterano de Vietnam traumatizado. Lo escucharon en los telediarios en 1986.
Lo leyeron en los periódicos. Todos asumieron que la guerra había quebrado su mente. Pero aquí está el problema. Campo Elías Delgado nunca estuvo en Vietnam. Los registros oficiales del ejército estadounidense son claros. Campo Elías sirvió entre el 12 de agosto de 1975 y el 11 de agosto de 1978. Tenía el rango de sargento primero, especialista médico, donde sirvió en la zona del Canal de Panamá. En la Escuela de las Américas. Según su compañero de batallón, Art Philly, Delgado estuvo en la 5ª Infantería, trabajando en medicina militar, luego trasladado al Centro Médico del Ejército en El Paso, Texas. Nada de Vietnam, nada de guerra, nada de trauma de guerra, bueno, pues al menos no el tipo del que todo el mundo asumía. Sí, iba a decir algo. No, continúe. Y entonces, ¿de dónde viene la violencia? Cuando Mario Mendoza, quien lo conocía personalmente, escribió sobre Delgado, fue claro: la guerra no fue el factor. El autor lo dijo en sus entrevistas: esto no proviene de Vietnam, viene de algo mucho más interior, viene de la mente, viene de la soledad, viene de sentirse rechazado por una sociedad que genera un ambiente insano. Sí, tal vez en ese punto es muy cierto, porque pues, cuando usted es una persona inestable y está en un caos como estos, a veces es duro, pero no justifica No, nada, justifica. el hecho de que hizo. Esa fue una de las revelaciones más perturbadoras. No fue el trauma externo lo que corrompió a Campo Elías. Fue su mundo interno, sus fracasos, su incapacidad de pertenecer. Es que es muy complejo ese tema. Porque pues es que el mundo no se tiene que adaptar a usted. Usted se tiene que adaptar al mundo. Por eso decía su incapacidad, o sea, de él, ¿no? Sí, claro. Por eso, o sea, que pues, bueno, continuamos. Cuando Delgado regresó a Bogotá, aparentemente retomó una vida normal. Fue profesor de inglés, dio clases particulares a estudiantes de media y alta clase en Bogotá. Y aquí empieza a emergir un patrón. Era educado, formal y meticuloso, pero helado. ¿Cómo así? Frío. Ah, ok. Los que lo conocieron describen a un hombre que vivía como un fantasma en la ciudad. Iba al restaurante Poseto, un lugar elegante en la carrera séptima, frecuentado por ejecutivos, políticos y gente adinerada. Séptima con 64. Almorzaba con... Séptima con 64. Quedaba el restaurante. Hoy en día ya no. Hoy en día está abandonado y están haciendo un proyecto de vivienda. Almorzaba allí regularmente. Era un cliente habitual, pero nadie lo recordaba realmente. Nunca conversaba, nunca sonreía con nadie. Lo único que hacía era comer, observar y regresar a su apartamento en Chapinero. Ese man era de Lucas. Pues no de Lucas, o sea, era... Ni tanto, porque en esa época Medialta. Chapinero era... ¿sí? Medialta, pues todavía sí es medialta. Bueno, ahorita es más calle. Sí, ya ahorita no. Sí. Y en ese apartamento, solo con su madre, Rita Elisa, el resentimiento seguía creciendo. Según testimonios recogidos años después, su relación con ella era tóxica. Ella era una mujer controladora, él era un hombre roto que culpaba de todo a esa mujer que le había dado la vida.
sí, algo escuché de eso. Que no sé si tal vez de pronto era algún spoiler a su video, al guión. Y es que Igual más spoiler, yo creo que todo el mundo sí, debe saber de ese. algo que sí sale, que está comprobado, es que pues no comprobado, no, sino que el papá se suicidó, el papá de él, y que él culpaba a la mamá por la muerte Sí, no hay del culpa papá. de él, no, por todo. Ujú. Pero lo más perturbador vino cuando empezamos a entender qué leía Delgado, qué lo fascinaba, qué alimentaba su mente. Mario Mendoza reveló que Delgado llevaba consigo libros de psicología, Ok. textos sobre la naturaleza del mal y un clásico que resonaba con su ser, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Nunca leí ese libro. de Robert Louis Stevenson. Este libro habla de un hombre que lleva dos vidas, una apariencia respetable y otra de monstruosidad absoluta. Como Dexter. Algo así. Como él. ¿Mm? Y como él. Ujú. Coincidencia o profecía que Delgado intentaba cumplir. Yo creo que un poco de las dos. O sea que eso también lo terminó de tostar y Yo de creo que sí. hacerlo llevar por ese camino. Sí, yo creo que sí. Y entonces, en las horas previas a la masacre, algo sucedió que pocos conocen. Mario Mendoza, el novelista, estuvo con Campo Elías. Hablaron en la ciudad. Conversaron de literatura, de vida, de la oscuridad que habita en nosotros. Y Mendoza, sorprendentemente, no vio venir lo que sucedió. Hablé con él horas antes de la masacre, confesaría Mendoza años después. Y no había nada que me dijera que iba a suceder. O sea que uno no alcanza a notar nada. De pronto no era tan cercano, o no sé, pues. Pues es que según lo que yo conozco es que él no se despidió, o sea, él se despidió de muy pocas personas, él se despidió de una familia, una pareja de esposos, y que él fue a buscar a Mendoza, a Mario Mendoza, ahí en la Javeriana, y que no lo encontró, y que se fue para el restaurante y pasó lo que pasó. Pero no, es que va a sonar muy, muy cliché, pero pues muchas veces cuando usted quiere quitarse la vida solito, weón, usted no avisa. No hay señales, no hay nada, sino Ya, pero es que no era usted quitarse toma la la vida, decisión. era quitar vidas. Exactamente, y que el man ya estaba refrito. Es algo como muy similar, no es igual, pero pues, ¿qué tipo de señales usted va a ver en un man que es profesor, que trabaja con pelados y todo ese tipo de cosas? Y después usted se da cuenta que lleva una doble vida de que... Sí, no, eso es. Y hay gente que se especializa en eso y que es muy dura en eso. Acuérdese el que inspiró Pennywise. Mantenía esposa, hijos y ahí mismo es donde dormían sus esposas, sus hijos hacían las atrocidades que hacían. Vean ese video, ya está disponible. Pero Campo Elías ya había decidido. Su mente ya había dado el salto del resentimiento al infierno. Miércoles 2 de diciembre de 1986. Aproximadamente a las 12 del mediodía. Campo Elías Delgado entra al Banco de Bogotá. Su objetivo, cerrar su cuenta bancaria y retirar todo su dinero. Cuando el cajero le entrega 49.896 pesos y 50 centavos, En esa época eso era un billetal, ¿no? una cantidad redondeada, sucede algo que parece insignificante, pero es absolutamente revelador sobre la mente de este hombre. Delgado insiste en que le entreguen los 43 centavos restantes. 43 centavos. Avaricia, obsesión, control patológico sobre cada pequeña cosa. Sí, yo creo que es como un toque. Probablemente todo ello. Un hombre que siente que ha perdido el control de su vida
que ha sido rechazado, marginado, invisible, de repente se aferra a lo único que puede controlar: dinero, centavos, monedas. Sí, o cualquier otra cosa que él crea que tenga control. Aquella tarde o la mañana siguiente, Delgado realiza un acto premeditado que marcará el punto de no retorno. Compra un revólver Smith & Wesson Smith & Wesson. modelo 31-1, calibre .32 y 500 balas de munición. Pero ese man... Ese es un revólver que es como así de chiquitico. Sí, ese sí lo conozco. Que es lo mismo que decir, no son 50, no son 100, son 500 balas. Sí, o sea, 500 balas, pues ese man, ¿a quién me va a matar, güey? Y además encima con ese revólver, que eso es una vaina como de 4 o 6 tiros máximo. Y le toca a usted sacar el tambor y volver a recargar manualmente sí. cada bala. Baila. ¿Y 500 balas? Suficientes para garantizar que lo que sucederá a continuación será absoluto, total. Será una masacre. El punto de no retorno ha sido cruzado. Jueves 4 de diciembre de 1986, las 14:00, 2 de la tarde, como lo quieran decir, 1400. Un estudiante de inglés de la clase media alta bogotana, Claudia Marcela Rincón, de apenas 15 años, no tiene idea de que será la primera víctima de una masacre que duraría más o menos 3 días casi. Sí, entre 2 y 3 días. Su madre, Nora Isabel Becerra de Rincón, también está en casa. Una mujer viviendo un día ordinario. Cuando Delgado llega, se presenta como si nada. Probablemente dijo que necesitaba hablar sobre las clases de inglés, o tal vez no dijo nada. Lo que sabemos es esto: Delgado entra al apartamento ubicado en la calle 118, número 40, Ok. en el barrio La Alhambra. Alhambra, sí. Y en cuestión de segundos, su verdadero rostro se revela. Ata a Nora Becerra de Rincón, la amordaza, la coloca en el sofá y la apuñala 9 veces en el cuello y pecho. Luego va por Claudia. La adolescente confiaba en él, a quien le estaba enseñando inglés. Sí. Delgado la mordaza también. Le ata manos y pies. Y la apuñala 22 veces. En la espalda y pecho. 22 cuchilladas a una niña de 15 años. 22 actos de brutalidad. Ahí se dividen dos teorías y hay como dos especies de vertientes. Y es que una es que supuestamente el man estaba enamorado de la chica, de la niña. Eso sí, es una teoría porque nunca hubo nada que confirmara eso. Y la otra es de puro loco, güey. Sí. Esa de todas formas es válida si estuviste enamorado de la niña. O sea, no, que lo hizo simplemente porque quería. Porque sí. O sea, no hubo como ninguna especie o motivación. De que fuera ella. Pues, exactamente, de que fuera hacia ella. Pero pues al escuchar la cantidad de puñaladas, ahí se nota que había un poquitico de sevicia. Sí, obvio. Pero paila. Y ahí lo más fuerte, lo más paila, es que creo que en Satanás y en la serie que está en Netflix, el que encuentra el cuerpo es el esposo. Pues es el único que no estaba, ¿no? En la vida real fue el hermanito menor de la chica. Y eso fue muy, muy duro, güey. No, pues debe haber sido muy hardcore. Cuando abandonó ese apartamento, Delgado ya había cruzado un umbral del que no habría retorno jamás. Pero esto
apenas es el inicio. Son las 17 horas, 1700 o 5 de la tarde. Ay, yo aquí haciendo cuentas mentalmente. Digan las 5 de la tarde. Delgado regresa a su edificio residencial, carrera séptima, calle 52, el hogar donde vivía con su madre. Ella no sabe qué va a pasar, probablemente pues no sabe nada. No. Delgado entra al apartamento. En la investigación posterior se reportó que hubo una discusión violenta entre madre e hijo. Palabras, resentimiento, toda una vida de dolor erupcional. Pero aquí viene el detalle que la prensa jamás reportó correctamente. Durante 39 años fue mal interpretado. La prensa dijo: Delgado disparó a su madre. Eso es falso. La investigación forense realizada por el investigador, valga la redundancia, Edwin Olaya, en 2022, examinando los registros de la necropsia, reveló la verdad oscura. Rita Elisa Morales de Delgado, la madre de 52 años, fue apuñalada. No una, no dos, 3 veces en la espalda, pecho y el costado. Oh, es que no soy experto forense, pero tocaría ver el reporte. Es que estoy como tratando de imaginarlo y una en la espalda, una en el pecho y una en un costado. ¿Qué pasa? No, o sea, Pues que se movió mientras la estaba apuñalada, me imagino. Y no sé, es que no, la del pecho no la veo tan viable. De pronto la del costado y la espalda sí, pero la del pecho es la que me genera intriga de cómo pasó. Pero pues todo es posible. O sea, ¿cómo así? Pues si usted la apuñalan acá y después se mueve y lo vuelven a apuñalar acá y se mueve y lo ponen acá. O sea, un movimiento de reacción normal. Heridas causadas por un elemento corto contundente, el cuchillo, que seccionaron sus órganos internos. Rita Elisa murió desangrada por shock hipovolémico. Eso sí, no sé qué es. Se desangró hasta fallecer. Luego, para asegurarse de que no quedara nada, Delgado envolvió el cadáver en periódicos, lo roció con gasolina y le prendió fuego en el mismo apartamento. El cuerpo quedó carbonizado el 99%. Pero el forense pudo identificar las heridas. La verdad no puede ser quemada. Y entonces Delgado sale del apartamento gritando: fuego, fuego, por todo el edificio. Su objetivo: hacer que los vecinos salgan de sus casas, que abran sus puertas, que se expongan. Y cuando lo hacen, cuando confiadamente abren sus puertas, esperando ayudar a alguien con un incendio, Delgado dispara en la cabeza a quemarropa. Sí, que mató como a 2 viejitas, como a 2, 3 viejitas. Gloria Isabel Agudelo León, 50 años, un disparo. Nelcy Patricia Cortés Viazos, 26 años, un disparo. Matilde Rocío González Rojas, 23 años, un disparo. Marica, los nombres en esa época eran re feos, weón. Mercedes Gamboa González, 20 años, un disparo. Claudia Esperanza Bermúdez Durán, un disparo. Esa sí no dicen cuántos años. La mayoría de mujeres jóvenes, todas en el edificio equivocado en el momento equivocado. Cuando le toca, weón. Depende, o sea, no, ese dicho me parece muy ñoño. No, pero sí, baila, o sea, no tenían nada que ver y... No, pues Lo sí, dijo pero muy esas bien. son circunstancias así, pero como que cuando le toca, entonces si no me tocan, puedo meter mar abierto a ver qué pasa. No, pues... Esos ya son instintos de supervivencia y lógica.
No, Sentido no, común. porque si el dicho es cuando le toca, si no le toca, pues no. Entonces puedo estar como, es como cuando dicen, no, pues no, me compré una moto, pero cuando me toca, me toca. No, médico, uno tiene que ser responsable con todo. Claro, obviamente. Obviamente que hay cosas que Están uno no ajenas a usted. controla, que es diferente, pero sí es dicho. Cuando Delgado abandona el edificio, lleva en su maletín su revólver .32 aún con munición. Pues ahí verá si se gastó 500 balas. 5 cajas de municiones adicionales. El cuchillo con el que mató a la mamá. Ha asesinado 8 víctimas en esas 2 ubicaciones. 2 y 6. La masacre apenas comienza. 19:15 horas, o sea 7:15. Restaurante Poseto, carrera séptima número 6124. Un lugar que Delgado frecuentaba desde hacía años, su restaurante favorito, el único lugar donde podía sentarse entre gente. Normal, por así decirlo. Sí. Sin hablar con nadie, sin ser visto realmente. Es jueves por la noche, el lugar está lleno. Ejecutivos políticos, familias celebrando, parejas en citas románticas. Lo normal. Delgado entra, nada lo distingue especialmente. Un hombre de 52 años vestido de traje con un maletín. Alguien que podría pasar desapercibido. Sí, cualquier gato, cualquier persona normal. Se sienta, pide su comida. Según Alfonso Guaneme, el mesero que lo atendió, Delgado pidió pasta con pollo. Bebió vino, luego pidió vodka, varias copas. Y entonces, algo inquietante sucede. Delgado se levanta, va al baño, regresa, se sienta, come un poco, se levanta, va al baño de nuevo, regresa. Esto sucede aproximadamente 5 veces. Ay, no pude, güey. Por eso giré la cara. Sí, yo sé, pero baila, ¿no? Sí. ¿Qué estaba haciendo? Preparando su arma, cargando su revólver y preparándose también él. En una de las incursiones al baño, Guaneme recuerda algo que Delgado le dijo. Una confesión que fue casi un adiós. A usted le cuento que yo estuve en Vietnam y allí no me mataron. Ahora me voy a morir aquí. Guaneme en ese momento no entendió el peso de esas palabras. ¿Era una confesión de suicidio o una declaración de intenciones? Las O dos ambas. cosas. Pero la noche aún no sabía lo que significa. 20:30, 8:30. O quizás 8:40. Los registros varían. Lo que sucede es esto. Delgado se levanta de su asiento. Su mano va al maletín. Saca el revólver .32. El primer disparo resonó como un trueno en el silencio de la cena. El restaurante se congeló. Y entonces Delgado gritó: esto es un asalto. Necesito dinero en efectivo. Lo que sucede a continuación lo conocemos de un único testigo coherente y desgarrado. El de Maribel Arce de Pérez, quien estaba cenando esa noche con su esposo, el mayor Álvaro Pérez Buitrago, del ejército colombiano. Ella recuerda cada segundo como si fuese ayer. De un momento a otro sentí un giro. Giré y vi sangre. Yo estaba sentada espalda con espalda al lado de Campo Elías Delgado. Todos gritaban, vasos se quebraban,
Yo me tiré al piso. Lo único que podía pensar era en mi esposo. Mi esposo tenía su arma de dotación. Quería que no hiciera una locura, que no se enfrentara a Delgado y resultara herido. Y entonces Delgado gritó: esto es un asalto, necesito dinero en efectivo. Nadie se levanta. Delgado había sido tajante. Todos hacia abajo. Yo no quiero que nadie me mire. Y entonces entró una mujer hermosa con un vestido verde. Era atardecer en la mente de todos. Y Delgado, sin pestañear, le pegó un tiro a sangre fría. Miré a mi esposo. Vi que él le pegaba a su pistola contra el piso. Su arma se había trabado. Esto es algo que nadie supo. Su pistola no funcionaba. Él no fue el cobarde que muchos creyeron. Delgado nunca dijo una grosería. Solo pedía dinero en efectivo. No quería joyas, pedía plata. Pedía que no lo miráramos. Se acercó a mí. Yo levanté la cabeza y lo miré. Nos miramos a los ojos y me dijo: yo le dije que no me mirara y no quiero joyas. Me apuntó con el revólver. Vi su dedo moviéndose en el gatillo. Solo alcancé a girar un poco la cabeza cuando recibí el disparo detrás de la oreja. Maribel Arce fue golpeada en la cabeza por una bala de calibre .32. Su cuerpo se estrelló contra el piso. Escuché cuando mi esposo gritó: me la mataste. Y entonces sentí literalmente una lluvia de disparos. Esa fue la mayor cantidad de muertes de la masacre Poceta. Mi esposo, el mayor Álvaro Pérez, se levantó y se enfrentó a Campo Elías. Se abalanzó para quitarle el arma. Forcejearon, pero yo siempre pregunté por qué mi esposo murió por balas de 9 milímetros de mini Uzi y no por un revólver .32 que Delgado llevaba. Sí, es una de las teorías que dicen que varias de las bajas civiles que hubo Fue por la policía. no fueron de él directamente, sino fueron por parte de la policía. Esta es la discrepancia que debe investigarse. ¿Cuántas víctimas fueron asesinadas por Delgado y cuántas murieron por fuego cruzado de la policía? Los registros oficiales no son claros. No, de hecho no hay nada oficial. Simplemente dijeron que se las achacaron todas a él. La policía llega 3 a 4 minutos después del primer disparo. O sea, era rápido. Pues es que en ese momento No por pasaba ahí, nada. no, No, mentira. y por ahí cerquita. Bueno, es que ahí se aburren en ese lugar, en No, ese ahí- sector. Es que ahí cerquita hay una vaina de la Fuerza Aérea, creo que es un club. Y hay muchos que hay cerquitas. Y ahí está, a menos de 10 minutos a pie está la estación de Teusaquillo. Queda en la 40. Inician intercambio de fuego. El caos es total. Personas gritando, sangre en las mesas, cuerpos en el piso. Tras aproximadamente 10 minutos de tiroteo, Campo Elías sin resto. Resto de tiempo, bueno. Campo Elías Delgado recibe un disparo en la sien. Ya sabemos por qué fueron las 500 balas, maricas, para aguantarle ese tipo solo a la policía. Sí, 10 minutos. 10 minutos, weón. Muy hijo de puta, weón. Campo Elías Delgado recibe un disparo en la sien. Fue un suicidio. La versión popular dice que una niña de 11 años, Joana Cubillos Garzón, vio que Delgado se disparó a sí mismo. Fue la policía. Un análisis posterior de balística sugiere que el disparo provino de un oficial. Lo que es cierto, Campo Elías Delgado estaba recargando su arma cuando recibió el disparo final. Estaba listo para continuar matando. Cuando todo termina, 20 personas yacen muertas en el Poceta.
15 están heridas. En el edificio previo, 8 más. Su madre incluida en el recuento, un total de 28 o 29 muertes. Una de ellas, Maribel Arce, sobreviviría, pero con 8 esquirlas de bala alojadas en su cabeza, con migrañas de por vida, con estrés postraumático permanente. No, pues claro que no. Cuando los paramédicos la levantaron del piso, su vestido rosa era completamente rojo de sangre. Nadie creía que fuera a sobrevivir, pero vivió y durante 20 años guardó silencio, hasta que decidió contar su verdad. Y la verdad cambió nuestra comprensión de lo que sucedió esa noche. Maribel Arce de Pérez pasaría por una craneotomía. Durante días su cabeza estaría abierta. Sus médicos trabajarían para salvar su vida. Y cuando despertó, su esposo no estaba y nunca más estaría. El mayor Álvaro Pérez había muerto en el Pocetto intentando protegerlo. Su arma se había trabado, pero él intentó enfrentar a Delgado de todas formas. Eso no es cobardía, es amor. Es que hay un punto muy importante, y es que hay que hacerle mantenimiento y limpieza. Sí, obvio. Porque cuando se le encasquilla o se le traba a usted un arma, es porque usted no le ha hecho la limpieza y el mantenimiento que es. Sí, Paila, y sí. Hay un patrón en la historia que debemos explorar. Porque lo que sucedió en el Pocetto no fue único. En 1987, apenas semanas después de la masacre, un guardia de seguridad llamado Manuel Mocho Delgado, o sea, Mocho era el Sí, apodo, sí, ¿no? yo sé. Delgado Maecha, Pero pues por algo debe ser. abandonó su puesto de trabajo, quemó su uniforme y fue de un lado a otro de Bogotá disparando indiscriminadamente. Los autores llamaron a esto síndrome de Pocetto. Ok. Una imitación de la masacre, un copy-paste. Pero mal hecho. Lo que sucedió en el Pocetto había abierto una puerta psicológica en la ciudad. Había mostrado que era posible que un hombre podía reventar, que la violencia de esa magnitud era alcanzable. Eso fue quizás el legado más tenebroso del campo Elías Delgado. Yo creo que sí. No solo la masacre en sí, sino la idea que dejó implantada en la mente de otros hombres rotos. La masacre de Pocetto se convirtió en un referente cultural. En 2002, Mario Mendoza publicó su novela Satanás, basada en los hechos. Ganó el premio Biblioteca Breve ese año. En 2007, el director Andy Weiss la llevó al cine. Damián Alcázar interpretó al personaje basado en Delgado. Hace apenas unas semanas, Netflix lanzó Estado de Fuga 1986, una miniserie de 8 capítulos Buena. que reimagina los sucesos. Pero aquí viene algo importante. El investigador, o sea, lo haga así, pero bien, Sebastián Camelo, a través de su podcast Serialmente, Correcto. ha documentado decenas de inexactitudes en la serie. Sí, obviamente, pues porque igual también es entendible que va a tener bastante ficción. Porque incluso también Satanás tenía mucha ficción. Sí y no. Pero digamos que los que ellos intentaron hacer o sea, Netflix intentó hacer de otros asesinos sí fue más apegado a la pulida. realidad. Okay. Pero esta no. Discursos que nunca sucedieron. Sí. Fijaciones que no existieron.
escenas de caos que contradicen los hechos. La ficción ha comenzado a engullir la verdad. Hoy, más personas conocen la historia de Estado de Fuga de 1986 que conocen los hechos reales de lo que sucedió. Y eso es profundamente peligroso. Porque la verdad se vuelve borrosa. Los mitos reemplazan a los hechos. Y lo que sucedió en Poseto se convierte en entretenimiento. Hay algo más que debemos recordar. El restaurante Poseto operó durante décadas después de la masacre. Fue un lugar maldito, seguramente, pero siguió abierto. Mariel Arce de Pérez incluso regresó meses después. Marica, eso. ¿A qué? Necesitaba confrontar sus miedos. Necesitaba sentarse exactamente donde había sido disparada. Necesitaba comer la cazuela de mariscos que no pudo comer esa noche. Y lloró. Lloró mucho. Pues claro. Pero fue importante para su sanación. Sí, fue como un cierre. El Poseto cerró sus puertas de manera permanente en 2022. La pandemia de COVID, el fallecimiento de sus propietarios, el tiempo finalmente hizo lo que el trauma no pudo. Cerrarlo y acabar con eso. Hoy, el sitio donde 20 personas fueron masacradas, probablemente hay un café, una tienda de ropa o está vacío, ahorita está vacío. Sí. El tiempo borra, el tiempo vuelve a todo anodito o insignificante. Sí. Pero para los sobrevivientes, para las familias de las víctimas, el 4 de diciembre no se borra. Sí, no, va a ser muy inolvidable. Antes de irnos, hay una pregunta que debemos plantear. ¿Fue Campo Elías un psicópata verdadero? ¿O fue un hombre cuya sociedad y resentimiento lo llevaron al colapso? Yo creo que es un 60-40. 60% que el man, 40% que el man era un psicópata, porque sí tenía que conductas verlo así, psicopáticas, pero yo creo que también es un 60% más que el man no se sentía que encajaba en ningún lado. Sí, debe ser el resentimiento que tenía por dentro, lo llevó, pero man, le ayudó a explotar ese poquito que le faltaba. Exacto, por eso yo digo que es como un 60-40. Y ahí es donde esa frase del Joker ahí con la de Batman tiene toda la razón. La locura solamente necesita una cosa, un pequeño empujón. La culpa fue de Vietnam, que nunca experimentó, o de una sociedad que lo rechazó. ¿Fue el asesinato de su madre el catalizador? ¿O fue apenas la culminación de un proceso que comenzó muchas décadas antes? Yo creo que es eso. Y el man ahí, con ese acto que hizo, de cierta manera culminó algo que ya había empezado. Que ya quería, sí. Las respuestas no son simples, porque la mente humana nunca es simple. Lo que sabemos es esto. Un hombre aparentemente normal llevaba una bomba de tiempo en su pecho. Y el 4 de diciembre de 1986, esa bomba explotó. Y Bogotá no volvió a ser la misma. Hoy, 40 años después, aún recordamos y debemos recordar. Porque la única manera de honrar a los que murieron es asegurar que su historia no se olvide. Que se cuente con precisión y que se entienda. No como entretenimiento, sino como una lección sobre la fragilidad de nuestras ciudades, sobre la importancia de la salud mental, sobre la responsabilidad colectiva. Sí. Digamos que en el punto de la serie de Netflix, no los critico. No. Me pareció una buena serie, tuve la oportunidad de vérmela y me pareció una buena serie. Sí, pues digamos que los que hemos conocido un poquito más la historia sabemos que hay mucha ficción, pero pues en su gran mayoría ese tipo de cosas se hacen con ese fin, de
ficcionar un poquitico más. Entiendo porque salió la de Dahmer y la de Dahmer fue muy, muy apegada a la realidad. Y creo que se dieron otras 2, 3 más. Varias, últimamente es como un tema de moda. Ajá. Entonces, no me parece que esté mal y pues a mi criterio no se está como tratando de borrar lo que sucedió. Porque pues se le está metiendo un poquitico de ficción, pero pues aún así no se está justificando lo que el man hizo y sí se está dando a conocer un pedazo de la historia de Colombia y Bogotá. Pues sí, no, porque pues, para la gente que lo conoce, porque la que no lo conoce, ¿qué? Ah, bueno, sí. O sea, es que estamos hablando de por eso, todo. por eso le dije, para los que conocemos la historia, sí, obviamente hay mucha gente que sí le debe haber chocado, que no, que eso no fue así, pero pues es que también lo hicieron con ese fin. Pues más o menos, yo no sé, yo siento que obviamente es algo que, un tema que se puede usar para hacer y eso obviamente, pero yo siento que tiene que ser de una manera responsable, básicamente por lo mismo que estamos hablando de... Respetuosa. De cómo el man no, irresponsable. Sí, por eso, o sea, responsable y respetuosa, pues porque obviamente... Obviamente por sí, los fallecidos. Completamente. Y también porque lo que hablábamos del libro que el man leía. Sí. Entonces son cosas que pueden detonar otras cosas que uno dice no es tan bueno, pero a menos de que lo lleven de una forma responsable. No los critico, pero no, de todas formas no me llamó la atención. Me di uno que otro capítulo y la dejé, o sea, no. Pero bueno, bien, la de Dahmer sí me la cabeza, sí me pareció muy bueno. Sí. Pero sí, como digo siempre, pues todos estos temas siempre hay que tocarlos con mucho respeto. Ajá. Con mucha responsabilidad y también saber, pues, o sea, es que conocer está bien también y uno ver, pues, hasta dónde la mente de una persona puede colapsarse, entonces saber que siempre hay formas de evitar que eso pase. Más con pues, ayuda profesional, o sea, para eso ahorita hay muchas opciones que cada vez se normalizan más, eso también es bueno, ¿no? Porque antes uno pensaba en un psicólogo y eso era, no, mejor dicho... Si usted es el loco, ya sí, lo van a dejar en un manicomio, güey. Sí. Pero espero les haya entretenido esta historia. Me imagino que mucha gente ya la conoce porque es un tema muy... Acá en Colombia sí es muy popular. Sí, claro. Pero bueno, que hayan llenado algunos huecos que pronto tuviesen. Y nos vemos el próximo sábado en otro video más, que va a ser también de Bogotá, como un especial de los capítulos de Bogotá, ya que es la ciudad donde somos y donde vivimos actualmente. Y pues de Bogotá casi no hemos hablado. No, tenemos solamente uno. Sí, un video, pero desde los primeritos que hicimos. No, y es como de mitos que hablamos de Colombia como tal, y había uno que otro Bogotá y ya está. Pero como tal de la ciudad casi no. Entonces queríamos hacer como un especial de la ciudad de nosotros. Ya que pues de Bogotá hay muchas cosas que hablar. Demasiadas cosas que hablar. Lamentablemente por el tema del canal no son cosas tan buenas. Sí. Porque cosas buenas hay muchas también. Demasiado, pero es que Bogotá es Bogotá. No mentiras, sí, no, es que en sí todo Colombia es muy chévere. Es muy sí, obvio. Lo que pasa es que pues uno conoce más de Bogotá, obviamente, porque uno vive acá, ¿no? Pero Colombia es genial. Si tienen la oportunidad de venir, vengan a Bogotá. Y si quieren guías turísticos, ahí está Daniel. Y nos vemos en el próximo. Bueno, recuerden que todas las redes sociales están en la descripción del video. Y nada, gracias. Nos vemos en el próximo. Que esté muy bien.